Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Por fin ha llegado el mes más corto, pero también uno de los más fuertes de este año 2022. Febrero nos trae unos títulos tan jodidamente buenos que no sabremos cuál elegir. ¿Os recuerdo cuáles son? Amigos, estos son los lanzamientos de videojuegos que esperamos en febrero 2022. Life is Strange Remastered Collection. Llega el día 1 con los dos primeros juegos desarrollados por Don't Nod. Life is Strange Remastered y Before the Storm Remastered. Tendremos unas mejoras gráficas, además de la posibilidad de jugar con una resolución 4K nativa. Nuevos modelos de personajes, animaciones más emotivas y expresivas, nueva sincronización labial. Bueno, que si no habéis jugado a estos juegos, pues esta sería una buena oportunidad para hacerlo, ya que son títulos muy chulos. Otra cosa es si era necesaria esta remasterización. Yo creo que no, pero el que lo quiera comprar que sepa que lo tiene en PC y todas las consolas tanto de nueva como de anterior generación, incluido Switch y Stadia. El día 2 sale del Early Access de Wildlanders, un RPG desarrollado por el estudio español Gato Salvaje, que podremos disfrutarlo en PC a través de Steam y GOG. Lo curioso de este juego es que es un RPG ambientado en la mitología gallega. Jugamos con un grupo de guerreros que viajan en el tiempo para proteger el Camino de Santiago. Veremos varias épocas como la medieval o la celta. El estudio gallego nos promete muchas mejoras y cambios. Yo les daría una oportunidad. Uno de los platos fuertes llega el día 4 con Dying Light 2 Stay Human. La secuela de Dying Light del 2015 que tanto nos gustó a los amantes del género de zombies. Ese mundo abierto plagado de peligrosas criaturas, esos cambios entre el día y la noche, y ese parkour tremendamente divertido. Ahora nos llega esta segunda parte con todo esto multiplicado en mejoras, tanto jugables como gráficas. Un juego largo que además sus creadores planean ampliar su contenido durante los próximos 5 años. Esto hará que más de uno pierda por completo su vida social. ¿Me estáis mirando a mí? Dying Light 2 lo tendremos doblado y traducido al español, algo que se agradece mucho. No es que los zombies ahora vayan a hablar en español, pero bueno, ya me entendéis. El juego es multiplataforma, tanto en nueva como anterior generación. En Switch tenemos retraso y llegará 6 meses más tarde. Sifu es un auténtico beat'em up de tortazos, pero ahora en 3D. Aquí no vamos a explorar el entorno y disfrutar de los paisajes. Lo que vamos a hacer durante todo lo que dure el juego es pelear. Vamos pegando a todo el que se nos ponga por delante. Así ganamos experiencia y desbloqueamos mejoras del árbol de habilidades. Y seguimos con las tortas. Yo no sé a vosotros, pero a mí este tipo de juegos me sirve de terapia. Habrá varios tipos de ataque, combos y la posibilidad de bloquear. Además el juego se ve muy guapo. Sifu sale el 8 de febrero para PC, PlayStation 4 y PlayStation 5. Te pego leche. También el día 8 tenemos otro juego, OlliOlli World. Aquí entraríamos en el género Sport, ya que se trata del mundo del skate. Un título indie que luce de maravilla con un apartado artístico muy bonito y unos colores muy vivos.
Disfrutaremos de su plataformeo, saltos y de un mapa por descubrir. Este puede ser uno de los grandes indies del año y lo podremos jugar en todas las consolas y PC. El 10 de febrero nos llega Edge of Eternity, un juego de rol con toques JRPG, con mucha acción y exploración, y como no, combates por turnos. La desarrolladora Midgar Studio nos cuenta que la historia será adulta y muy importante en el juego. Fantasía y tecnología se darán de la mano en este título que podremos disfrutar en PC, Switch y consolas Xbox y PlayStation, la anterior y nueva generación. Uno de los MMORPG más esperados del año es Lost Ark, un título coreano que lleva 8 años de desarrollo y está siendo un éxito en su país, además de Rusia y Japón. Ahora Amazon nos lo trae el 11 de febrero a Europa y América del Norte. Un juego con vista isométrica que se centra sobre todo en el PvE, pero que también es muy disfrutable en su PvP. Tendremos una personalización de personaje muy tocho, como nos tienen acostumbrados los coreanos. Podremos subir de nivel completando la historia y cuando lleguemos al nivel 50 desbloquearemos las mazmorras y redadas y viviremos un juego sin fin. Un título con mucho hype que estará en boca de todos este 2022, por lo menos. Para los jugadores de Switch, PS4 y Xbox One, que sepáis que tenéis el día 11 el Assassin's Creed The Ezio Collection, una recopilación de los 3 títulos más recordados y valorados de la saga Assassin. Assassin's Creed 2, Assassin's Creed La Hermandad y Assassin's Creed Revelation, con gráficos mejorados. Además incluye un par de cortos con los que completaríamos la aventura. Sin duda unos juegos que no pueden dejar de lado todo aquel que no los haya jugado. Y tampoco estaría mal volver a recordar el universo Assassins en pleno renacimiento. Una gozada. The King of Fighters 15 llega el día 17 a PC, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Un juego de lucha que hace de secuela de su anterior y tendremos tanto personajes nuevos como conocidos. Un título que lleva con nosotros desde mediados de los 90. Un punto fuerte es su batalla por equipos de 3 contra 3 luchadores. Ya ves que este es el mes de las tortas. Que se me olvidaba. Solo quería recordaros que tu me gusta y suscripción me ayudan un montón. Y ahora sigamos con la lista de los juegos que nos esperan en este febrero del 2022. Ahora vamos con el otro top del mes. Si Dying Light 2 es uno de los más esperados, este no se queda atrás. Horizon Forbidden West llega el 18 de febrero para las 2 consolas de Sony. Se ve espectacular. Podremos jugar buceando, tendremos máquinas nuevas, la historia dicen que va a tener un final épico y además de las secundarias nos van a incluir un minijuego táctico por si nos pareciera poco lo que nos ofrece. Horizon Forbidden West es uno de esos juegos que sabes que se van a vender como rosquillas y que seguramente no defraude. Un juego que sigo desde hace tiempo y que ya he tenido que sufrir sus retrasos es Martha is Dead. Juego de terror en el que una mujer debe descubrir qué pasó con su hermana gemela sordomuda que ha sido encontrada muerta. Estamos en 1944, en el final de la Guerra Mundial. Todo transcurre en la idílica Toscana, Italia. Pero junto con lo bonito del escenario tendremos un título tenso, lleno de intriga y que te hará pasar unos momentos de auténtico miedo. Martha is Dead se juega en primera persona dentro de un mundo semiabierto y creo que puede ser uno de los mejores juegos de terror de este año.
Espero no equivocarme. Y llegamos al culmen de la lista. El último y para mí más esperado dentro de un mes épico. Elden Ring. Lo más grande hecho hasta ahora por From Software, y que ya sabemos que es una locura de bueno, porque nos dejaron jugarlo y nadie quedó decepcionado. Ahora nos hablan de más de 30 horas de campaña, pero con una duración que se podrá multiplicar mucho dependiendo cómo queramos jugar. Podremos dar vueltas por el mapa explorando el extenso mundo abierto, ya que nos darán total libertad. Que sepáis que nos podremos encontrar con enemigos de locura, los estúpidamente difíciles, pero muchos de ellos podremos optar por dar media vuelta y volver en otro momento, que nos sintamos más fuertes. O ya si eso lo dejamos y punto, que ya vengo de darme de tortas todo este mes. Elden Ring es multiplataforma y lo podremos tener el 25 de este mes. ¿Cuál es vuestro juego más deseado del mes? Una pregunta difícil. Hasta el próximo vídeo, gamers.